¿Cuándo fue la última vez que un juego de un gran estudio americano te hizo cancelar planes? No me refiero a que fuera técnicamente impresionante, no me refiero a que tuviera buenas gráficas o una banda sonora bonita o un mundo abierto enorme lleno de iconos en el mapa. Me refiero a ese momento específico donde estás jugando y de repente te das cuenta de que no quieres parar. El juego te está dando algo que no esperabas, que las personas que lo construyeron realmente se preocuparon por si tú, el jugador, lo estabas pasando bien. Tómense un segundo y piensen en eso honestamente, porque la mayoría de las personas que están viendo esto van a llegar a la misma conclusión, y esa conclusión es incómoda. No porque los videojuegos sean malos ahora mismo, hay juegos extraordinarios saliendo constantemente, sino porque los estudios con los presupuestos más grandes, con los equipos más numerosos, con los recursos que deberían producir las experiencias más memorables, esos estudios llevan años entregando exactamente lo contrario. Y entonces llegó Crimson Desert, un estudio de Corea del Sur, 7 años de desarrollo, $133 millones de presupuesto. Un juego que llegó con expectativas enormes encima, recibió reviews mixtas en Metacritic, vio las acciones de Pearl Abyss caer un 30% en un solo día, y fue declarado decepcionante por la prensa especializada antes de que terminara el primer fin de semana. Y entonces pasó algo que no estaba en el guión de nadie. 4 millones de copias en 10 días, $200 millones en 2 semanas, jugadores con 150 horas encima todavía en la primera región, todavía encontrando mecánicas que no sabían que existían, todavía con razones para abrir el juego cada noche, reviews en Steam subiendo silenciosamente desde Mix hasta Very Positive, mientras los mismos medios que escribieron el obituario ya estaban cubriendo el siguiente evento de prensa. Esto no fue suerte, no fue marketing, no fue que los jugadores tuvieran estándares bajos ese mes, fue que Crimson Desert hizo algo que la industria había olvidado que era posible, y al hacerlo, expuso algo que llevaba años escondido en plain sight detrás de cada presupuesto inflado, detrás de cada cierre de estudio, detrás de cada juego que costó $300 millones y desapareció en 3 meses como si nunca hubiera existido. El modelo está roto, no en dificultades, no enfrentando vientos en contra, roto, y un estudio coreano que la mayoría de ustedes no conocía hace 3 años acaba de demostrarlo en público, con los números completamente visibles, de una manera que ningún comunicado de prensa puede gestionar. De eso trata este video, no es una reseña, no es un ranking, es un diagnóstico, y si han estado prestando atención a esta industria durante los últimos 5 años, si han visto los presupuestos subir mientras la calidad se iba de lado, si han visto estudios que amaban cerrarse después de entregar exactamente lo que les pidieron, entonces ya sienten lo que estoy a punto de mostrarles. Quédense, porque cuando terminemos, nunca van a ver un anuncio de videojuego de la misma manera. Para entender por qué Crimson Desert importa más allá de sus cifras de ventas, primero hay que entender qué produjo exactamente ese presupuesto de $133 millones, porque el contraste con todo lo demás solo funciona si primero entienden lo que ese dinero compró. 7 años de desarrollo, un estudio, una visión que no cambió de dirección a mitad del camino porque un ejecutivo vio una tendencia nueva en el mercado, sin una gran publisher encima decidiendo qué riesgos creativos eran aceptables, sin cláusulas de bonificación atadas a métricas de Metacritic que convirtieran cada decisión creativa en una negociación entre lo que el equipo quería hacer y lo que los críticos probablemente aprobarían. Lo que salió de eso es un mundo tan construido, tan habitado en cada rincón, que jugadores con 150 horas encima todavía están en la primera región y todavía encuentran cosas que no sabían que existían, no porque el juego esté escondiendo contenido detrás de muros artificiales, sino porque fue diseñado con el tipo de densidad e intención que la mayoría de los mundos abiertos dejaron de intentar hace años, cuando descubrieron que era más barato y más seguro llenar el mapa de iconos que construir un mundo que valiera la pena explorar. Cada sistema en Crimson Desert conecta con otro sistema. La economía afecta el combate afecta la exploración alimenta la historia, no hay relleno, hay construcción, y esa diferencia se siente desde la primera hora, aunque muchos jugadores no puedan articular exactamente por qué. El sistema de combate tardó los 7 años completos en llegar al punto donde se siente como se siente. Hay un peso en cada golpe, una respuesta física, una satisfacción en el movimiento que no obtienes de un sistema diseñado por comité, lo obtienes de iteración real, de un equipo al que se le permitió seguir trabajando en el mismo problema hasta que la respuesta fuera correcta, no suficientemente buena para cumplir con el cronograma, correcta. Y el resultado en redes sociales no lo compró ningún departamento de marketing. Cada scroll en TikTok o YouTube aparece otra mecánica escondida, otra secuencia que nadie esperaba, otro secreto que manda al jugador de vuelta al mundo con una urgencia específica. La densidad del juego es tan real que genera su propio ciclo de descubrimiento sin que nadie tenga que administrarlo. Ahora piensen en ese número, $133 millones. Es menos de la mitad de lo que Sony gastó en un juego que duró 12 días en línea. Es aproximadamente lo mismo que BioWare gastó en una secuela de Dragon Age que no alcanzó su propio objetivo interno de ventas en un 50%. Es una fracción de lo que Ubisoft quemó en un juego de piratas que no pudo retener a 1 millón de jugadores, aunque regalaron 8 horas de él. Misma industria, misma generación de consolas, una brecha en los resultados que no se explica con mala suerte, ni con timing, ni con el mercado moviéndose en la dirección equivocada. Se explica con decisiones, y las decisiones se
explican con algo más fundamental que el dinero. Pero para llegar ahí primero hay que ver qué hicieron los demás con presupuestos mucho más grandes. En agosto de 2024, Sony lanzó Concord, y lo que pasó en los siguientes 12 días es algo que esta industria va a estar estudiando durante años. Firewalk Studios había pasado 8 años construyéndolo. 8 años. El presupuesto se estima entre 200 y 400 millones de dólares, y Sony nunca desmintió el extremo superior de ese rango con ninguna convicción real, lo cual, si saben cómo se comunican las corporaciones grandes, es una respuesta en sí misma. El razonamiento detrás del proyecto tenía cierta lógica corporativa. Overwatch había demostrado que el mercado de los hero shooters podía ser enorme. Sony tenía los recursos, la infraestructura y el peso de la marca para competir. Firewalk tenía desarrolladores con experiencia. En una presentación, con gráficas y proyecciones de mercado, probablemente parecía una inversión justificable. Lo que se lanzó fue un hero shooter de $40 en un mercado saturado de alternativas gratuitas, con un diseño visual que generó más burlas que anticipación desde el primer tráiler, con una propuesta de valor que nadie supo explicar claramente, ni los que lo hicieron, ni los que lo cubrieron, ni los pocos que lo jugaron. La beta había pasado sin pena ni gloria. Las señales estaban todas ahí. Duró 12 días. Sony apagó los servidores el 6 de septiembre, devolvió el dinero a cada persona que había comprado el juego, un gesto tan poco común en esta industria que la decisión sola comunica la escala del desastre mejor que cualquier cifra, y cerró Firewalk Studios. Alrededor de 210 personas que habían dedicado años de su vida a ese proyecto perdieron su empleo en cuestión de semanas. Los ejecutivos que aprobaron el presupuesto, que validaron la dirección creativa, que dieron luz verde a cada decisión que llevó a este resultado, siguen empleados, siguen en sus reuniones, siguen decidiendo qué se hace a continuación. Esa distribución de consecuencias no es un accidente, es la arquitectura del problema. Cuando las personas que toman las decisiones no cargan con el peso de esas decisiones, no hay ningún mecanismo real de corrección. La máquina absorbe el fracaso, cierra el estudio, archiva el proyecto y recarga para el siguiente ciclo. Y porque nadie con autoridad real sobre el resultado paga el precio, nadie con autoridad real tiene una razón urgente para preguntarse si el enfoque fundamental necesita cambiar. Comparen eso con lo que hizo Perla Abyss después del lanzamiento complicado de Crimson Desert. El CEO salió públicamente a hablar de las críticas, no con el lenguaje cuidadoso de un comunicado corporativo, con reconocimiento directo de los problemas y un compromiso concreto de arreglarlos, y el estudio entregó 5 parches en 16 días, no posts en redes sociales, no videos de estamos escuchando a la comunidad, parches reales, con cambios reales, que abordaban exactamente lo que los jugadores habían señalado. La comunidad se quejó de un oso que mataba instantáneamente en la zona inicial. Estaba arreglado en 2 días. Pidieron más opciones de almacenamiento. Llegaron en el siguiente parche. Encontraron una mecánica de movimiento que no era intencional y decidieron que les encantaba. Perla Abyss no la eliminó. La convirtió en una mecánica oficial, balanceada y documentada. Eso no es el ritmo de operación normal de una empresa grande. Es el ritmo de un equipo donde las personas que construyeron el juego son las mismas que leen los comentarios esa noche, ven los números de ventas al día siguiente y saben que no hay nadie más absorbiendo el golpe si las cosas salen mal. Esa exposición directa cambia cómo se toman las decisiones, cambia qué problemas se priorizan, cambia fundamentalmente la relación entre el estudio y el jugador, y los jugadores lo sienten, aunque no siempre sepan nombrarlo. Si Concord es el fracaso más costoso en tiempo reciente, Skull and Bones es el más revelador, porque Concord fracasó rápido. Skull and Bones tardó casi una década en fracasar, y eso hace toda la diferencia, porque significa que hubo años enteros donde alguien con poder de decisión pudo haber cambiado el rumbo, y eligió no hacerlo. Ubisoft anunció el juego la premisa era razonable. Assassin's Creed 4 Black Flag había demostrado que los jugadores querían un juego de piratas serio, con combate naval profundo y un mundo que valiera la pena explorar. La audiencia existía, el goodwill de Black Flag existía, solo había que construir el juego. Lo que siguió fueron 7 años de desarrollo que nunca encontraron su centro, reboots completos donde todo lo anterior se descartó y se empezó de cero. Cambios de liderazgo que traían nuevas visiones incompatibles con lo que ya se había construido. Revisiones de alcance tan radicales que personas que trabajaron en versiones tempranas del proyecto reportadamente no reconocían el producto que finalmente llegó a las tiendas. Cada vez que el juego parecía estar tomando forma, algo cambiaba y volvía a empezar. El presupuesto cruzó los $200 millones. Con todos los reboots y años desperdiciados contabilizados, algunos analistas colocan el número real cerca de los 500 millones. Y cuando finalmente salió, Ubisoft lo llamó un juego triple. ¿Cuádruple A? Un término que no existía antes de ese momento, inventado aparentemente para comunicar que este juego estaba por encima de la categoría AAA normal, que era algo diferente, algo más grande. No había nada más grande. Había un juego de piratas sin exploración en tierra significativa, sin el sistema de combate que los fans habían esperado durante años, sin la identidad de Black Flag que había inspirado todo el proyecto. Un juego que había olvidado lo que quería hacer porque lo había reinventado tantas veces que nadie a bordo recordaba el punto de partida. No pudo retener a 1 millón de jugadores en su lanzamiento
lanzamiento, aunque regalaron 8 horas de acceso gratuito, aunque llevaban años de marketing encima, aunque tenían el nombre de Ubisoft y todos sus recursos detrás. Ahora pongan eso junto a Crimson Desert. Pearl Abyss también pasó 7 años en su juego, la misma ventana de tiempo, pero esos 7 años no fueron 7 años buscando qué debería ser el juego. Fueron 7 años construyendo el juego que ya sabían que querían hacer desde el principio. El sistema de combate evolucionó durante esos 7 años, pero siempre hacia adelante, siempre hacia algo más refinado, nunca descartado y reemplazado por algo diferente porque la dirección había cambiado. El mundo creció durante esos 7 años, pero con coherencia, con la misma lógica interna acumulando profundidad en lugar de empezar de cero cada vez que alguien nuevo llegaba al proyecto. 7 años de construir versus 7 años de reconstruir. El resultado habla por sí solo. Ubisoft hoy está en reestructuración, cancelando proyectos, reduciendo equipos, explorando posibles adquisiciones. No llegaron aquí por un solo mal lanzamiento, llegaron aquí por una cultura de desarrollo que aprendió a reiniciar en lugar de comprometerse y que confundió el movimiento constante con el progreso real. Skull and Bones es el síntoma más visible de eso, pero la enfermedad lleva años dentro del sistema. Existe un tipo de fracaso que es más difícil de diagnosticar que Concord o Skull and Bones. No es un fracaso ruidoso, no termina en 12 días ni genera memes en internet, es silencioso, gradual y en muchos sentidos más triste porque implica ver a un estudio que alguna vez fue extraordinario entregar algo que simplemente no recuerda lo que lo hizo extraordinario. Dragon Age de Veilguard es ese fracaso. BioWare pasó 10 años haciéndolo. El juego empezó como un RPG convencional de menor escala, fue convertido en juego de servicio en vivo por un mandato de EA, pivotó de regreso a single player después de que el fracaso de Anthem sacudió la confianza de toda la compañía y fue reconstruido sobre la marcha en 1 año y medio con desarrolladores de Mass Effect traídos para ayudar a terminarlo. $150 millones de presupuesto, una década de trabajo. Múltiples equipos, múltiples visiones, múltiples versiones del mismo juego descartadas y reemplazadas. El objetivo interno de EA era 3 millones de jugadores en los primeros meses. Llegaron a 1,5 millones en 2 meses, y esa cifra incluye suscriptores de EA Play que no pagaron por el juego. EA declaró públicamente que The Veilguard no había resonado con una audiencia suficientemente amplia. BioWare pasó por otra ronda de despidos. El juego llegó a PS Plus 4 meses después de su lanzamiento. Para entender qué tan lejos está eso de donde debería estar, Dragon Age Origins vendió 3.200.000 copias en sus primeros 3 meses. En 2009, sin servicios de suscripción, sin pruebas gratuitas, sin ninguna de la infraestructura de distribución digital que existe hoy. Una secuela directa de ese juego, con 10 veces el presupuesto y toda la ventaja tecnológica de 15 años de avance, no pudo igualar lo que el original hizo en un mercado mucho más pequeño. Y la razón no es que los jugadores de hoy sean más exigentes, la razón está en el producto mismo. The Veilguard es un juego que fue rediseñado tantas veces, por tantos equipos distintos con visiones incompatibles, que para cuando llegó a las tiendas no tenía una identidad clara, no era el RPG íntimo que prometía el concepto original, no era el juego de servicio en vivo que mandó EA, no era completamente la experiencia single player que intentó el pivote final, porque los rastros de cada versión anterior eran visibles debajo de la superficie, era la suma de todas las concesiones que se habían acumulado en una década de no poder decidir qué quería hacer. Lo que terminas teniendo cuando un juego pasa por ese proceso no es algo malo, es algo inofensivo, algo que no ofende a nadie porque le han quitado cada elemento que podría haber generado una opinión fuerte en cualquier dirección, cada borde interesante lijado, cada decisión arriesgada reemplazada por algo más predecible, cada momento de sorpresa genuina cambiado por algo que el sistema de aprobación pudiera validar sin dudarlo. El resultado es un juego que está bien. Y bien, en un mercado donde Elden Ring y Baldur's Gate 3 han redefinido lo que los jugadores esperan del género, es lo peor que puede ser. Porque bien no se recomienda, bien no genera conversación, bien se olvida en 3 meses y termina en un servicio de suscripción antes de que acabe el año. Cuando fue la última vez que terminaron un juego de un gran estudio y quisieron llamar a alguien para contárselo? No porque fuera impresionante técnicamente, porque los hizo sentir algo nuevo. Dejen ese juego en los comentarios porque tengo la sensación de que todos vamos a estar leyendo los mismos nombres una y otra vez y muy pocos de ellos van a ser de estudios con $300 millones detrás. Ahora tenemos el patrón completo sobre la mesa. Crimson Desert, 133 millones, 4 millones de copias en 10 días, mundo que no se agota después de 150 horas. Concord, 400 millones, 12 días en línea, estudio cerrado. Skull and Bones, 1 década y 500 millones, empresa en crisis existencial. Dragon Age Veilguard, 10 años y 150 millones, la mitad del objetivo propio, PS Plus en 4 meses. Y la pregunta que ese patrón exige es inevitable. ¿Por qué? La respuesta fácil es geográfica. Asia está ganando, Occidente está perdiendo. Hay algo cultural en cómo los estudios coreanos y japoneses y chinos construyen juegos que los americanos no tienen.
Es un argumento ordenado. El problema es que no sobrevive 2 segundos de escrutinio real. Baldur's Gate 3 es belga, Expedición 33 es francés, Kingdom Come Deliverance 2 es checo, Cyberpunk 2077 es polaco. Todos occidentales, todos extraordinarios, todos construidos fuera del modelo AAA americano y canadiense que está produciendo los fracasos de este video. La geografía no es la variable es otra cosa, y tiene un nombre muy simple, hambre. Game Science, el estudio detrás de Black Myth Wukong, nunca había lanzado un juego AAA antes. Sus proyectos anteriores no habían llegado a ningún lado. Los propios fundadores describieron su situación antes del lanzamiento como 2 hombres ahogándose. No había red de seguridad corporativa, no había franquicia establecida que absorbiera el impacto si el juego fallaba, no había publisher grande que pusiera el dinero y se llevara el riesgo. Era ese juego o nada. Y esa imposibilidad de fracasar, esa presión existencial sobre cada decisión creativa, produjo un juego que vendió 10 millones de copias en 3 días con un presupuesto de 70 millones. Pearl Abyss era conocida por un MMO, apostar todo en un RPG single player, en un género dominado por estudios con muchos más recursos, sin la red de seguridad de una gran publisher detrás. Eso no es una decisión corporativa cómoda, es una apuesta real con consecuencias reales. Si Crimson Desert fallaba, la narrativa se escribía sola, y esa conciencia de lo que estaba en juego es exactamente lo que produjo los 5 parches en 16 días. No porque tuvieran mejor protocolo de post-lanzamiento, sino porque las personas que construyeron el juego eran las mismas que leerían las reviews esa noche, verían los números al día siguiente y no podían permitirse ignorar ningún problema porque no había nadie más que lo resolviera por ellos. Ese es el ingrediente. Cuando quien decide también paga el precio, las decisiones son diferentes. No mejores en el sentido moral de la palabra, diferentes en el sentido práctico, más rápidas, más honestas sobre los problemas, más dispuestas a cambiar algo que no funciona en lugar de defender la decisión original porque cambiarla implicaría admitir que estuvo mal. En Ubisoft, en EA, en Sony, cuando un proyecto de $300 millones fracasa, el costo lo pagan los desarrolladores que lo construyeron. Los ejecutivos que aprobaron el presupuesto, que validaron la dirección, que tomaron las decisiones que llevaron al resultado, siguen en sus puestos. Y porque siguen en sus puestos, y porque el sistema está diseñado para que así sea, no hay ninguna presión real que los obligue a cuestionar si el enfoque fundamental necesita cambiar. Eso no es una crítica moral, es una descripción mecánica de por qué el ciclo no se corrige solo. Antes de hablar de lo que viene, necesito detenerme un momento en los estudios occidentales que lo hicieron bien, porque existen, son importantes, y entender por qué funcionaron es tan relevante como entender por qué los otros fallaron. CD Projekt Red construyó The Witcher 3 en Varsovia. En ese momento nadie miraba a Polonia como el futuro del RPG de mundo abierto. CDPR tenía una base de fans y un historial sólido, pero no eran considerados iguales a los grandes estudios americanos en recursos ni en alcance. Lo que tenían era una visión creativa que no estaba subordinada a ningún comité de aprobación corporativa y un equipo que todavía no estaba lo suficientemente cómodo con el éxito como para perder el miedo a fallar. The Witcher 3 es todavía, más de una década después, el juego con el que se mide todo lo demás en el género, no por el presupuesto, por la identidad, por el compromiso total con el mundo que estaban construyendo. Larian Studios lleva más de 2 décadas haciendo RPGs en Bélgica. Durante la mayor parte de ese tiempo estuvieron fuera de la conversación principal. Divinity Original Sin les construyó una audiencia dedicada. Divinity Original Sin 2 la expandió. Para cuando tomaron Baldur's Gate 3, tenían algo que ningún presupuesto puede comprar directamente. Una reputación construida entrega por entrega, una comunidad que confiaba en ellos porque habían demostrado repetidamente que entregaban exactamente lo que prometían. Baldur's Gate 3 ganó el Game of the Year no porque Larian tuviera más dinero que nadie, sino porque nadie encima de ellos les dijo que suavizaran el juego para llegar a un público más amplio. Y Sandfall Interactive en Francia es quizás el ejemplo más limpio de todo. Un equipo pequeño, sin franquicia conocida, sin publisher grande, sin red de seguridad. Solo personas que creían en lo que estaban haciendo y lo lanzaron sin garantía de que a alguien le importara. Al mercado le importó muchísimo, porque el juego fue construido con el tipo de convicción que los jugadores pueden sentir. Esa calidad específica de un producto hecho por personas que tenían algo real en juego y no podían permitirse hacer algo mediocre. El patrón en todos estos estudios es el mismo. Japoneses, coreanos, chinos, belgas, franceses, checos, polacos, lo suficientemente pequeños como para ser amenazados por el fracaso, lo suficientemente independientes como para proteger su visión creativa, lo suficientemente hambrientos como para que cada decisión importe de verdad. Eso es lo que el modelo AAA americano perdió. No talento, no tecnología, no creatividad. El hambre que convierte cada decisión en algo con consecuencias reales para las personas que la toman. Y aquí está la pregunta que ningún ejecutivo de ninguna gran publisher quiere responder públicamente. ¿Cómo recuperas el hambre en una organización que lleva 20 años sin necesitarla? La corrección que esta industria necesitaba desde hace años está ocurriendo ahora mismo, y está ocurriendo de una manera que los grandes publishers no pueden comprar ni gestionar, porque los estudios que están beneficiándose de ella operan completamente fuera de las estructuras que harían posible una respuesta. Werwin Smith está
está creciendo en 2026 con expansiones masivas y una base de jugadores que no para de aumentar. Game Science está construyendo sobre la base de Wukong con más recursos que antes, pero todavía con la misma relación existencial con el trabajo, porque un gran juego no elimina el hambre, solo eleva las apuestas del próximo. From Software sigue operando exactamente como siempre, sin mirar qué hacen los demás, construyendo mundos que recompensan la paciencia de maneras que ningún focus group habría aprobado. Y Crimson Desert no ha terminado su historia. Pearl Abyss lleva semanas lanzando actualizaciones sustanciales, la valoración en Steam sigue subiendo, y los jugadores que se fueron después del lanzamiento difícil están volviendo. El juego que fue declarado decepcionante por los críticos está construyendo algo más sólido y más duradero que la mayoría de los lanzamientos que recibieron notas perfectas ese mismo año. Mientras tanto, los grandes publishers americanos están respondiendo de la única manera que saben responder, con más de lo mismo: presupuestos más grandes, equipos más grandes, más capas de gestión de riesgo, más infraestructura construida alrededor de nunca fallar tan visiblemente que un estudio tenga que cerrarse, lo cual es completamente diferente a construir infraestructura diseñada para hacer grandes juegos. Hay una excepción que vale la pena nombrar: Rockstar Games opera de manera diferente a casi cualquier otro estudio grande en este espacio. Lanzan raramente, construyen juegos diseñados para generar ingresos durante décadas, y tienen con el riesgo creativo una relación que la mayoría de las publishers americanas abandonaron hace años. Si hay un estudio americano que todavía lleva hambre real a su trabajo, probablemente sea ese. Pero Rockstar es la excepción que confirma la regla, no la regla misma. Para todos los demás, lo que Crimson Desert demostró es algo que no se puede ignorar con un aumento de presupuesto. El overhead que los grandes publishers se han convencido de que es el costo inevitable de hacer juegos serios no es el costo de hacer juegos serios, es el costo de la maquinaria institucional que creció alrededor de hacer juegos serios, y esa maquinaria es completamente opcional. Skyrim salió en 2026, tiene mods nuevos cada semana. Tiene jugadores que lo descubren por primera vez y sienten exactamente lo que sintieron los que lo jugaron en su lanzamiento. No porque Bethesda haya hecho algo desde entonces que se acerque a eso, sino porque Skyrim fue construido por personas que todavía tenían algo que demostrar y construyeron un mundo que lleva 15 años demostrándolo por ellos. Black Myth: Wukong fue construido por dos hombres que se describían como ahogándose. Crimson Desert fue construido por un estudio coreano con todo por demostrar y ningún publisher que lo rescatara si caían. Baldur's Gate 3 fue construido por un estudio belga independiente que pasó 2 décadas ganándose el derecho de intentar algo tan ambicioso. Expedition 33 fue construido por un equipo pequeño en Francia con un presupuesto que ni aparecería en los estados financieros de EA. Ninguno de ellos era la apuesta más segura. Ninguno nació de un análisis de mercado que concluyó que esa era la dirección óptima para maximizar métricas y minimizar riesgo reputacional. Todos fueron construidos por personas que tenían una razón genuina, existencial, en muchos casos para preocuparse por si el jugador al otro lado de la pantalla lo estaba pasando bien. Eso es lo que el juego de $300 millones perdió. No talento, no tecnología, no presupuesto. El hambre que te hace quedarte arreglando el problema que la comunidad señaló el martes para que esté listo el sábado. La convicción que te hace pasar 7 años en el mismo sistema de combate hasta que se siente exactamente bien. El riesgo real que hace que cada decisión creativa importe de verdad, porque para las personas que la toman, importa de verdad. Crimson Desert no mató al juego de $300 millones siendo más caro. Lo mató siendo más comprometido. Y ese es un problema que ningún aumento de presupuesto, ninguna expansión de equipo, ninguna nueva capa de gestión de riesgo puede resolver, porque el ingrediente que falta no se compra. Se cultiva en condiciones específicas, cuando las personas que toman las decisiones no pueden permitirse equivocarse, cuando no hay nadie más que absorba el golpe, cuando el éxito o el fracaso del juego es el éxito o el fracaso de las personas que lo construyeron. El futuro de este género no pertenece a los cómodos, nunca perteneció. Pertenece a los estudios que todavía recuerdan lo que se siente tener algo real en juego y que construyen cada sistema, cada mundo, cada parche del martes como si su nombre dependiera de ello. Porque depende. Y esos estudios, estén donde estén en el mundo, ya llegaron.